Buenas tardes, hermanos. Le damos muchas gracias nuevamente al Señor por tener este tiempo en que nos reunimos ahora para estudiar las profecías bíblicas, tan importantes para la iglesia, ¿no es cierto? El Señor nos ayude a tener ese apetito por la palabra de Dios, por la palabra profética. La otra vez hemos estado hablando un poquito en los programas, ¿cierto?, de enfoque, sobre la importancia de estar atento a la palabra profética más segura. Hoy día estamos en tiempo en que se pretende, al menos, sembrar la duda de la infalibilidad de la palabra de Dios, ¿ya? Y la seguridad que debemos tener, la confianza que debemos tener en la palabra de Dios, que es la Biblia. Por lo tanto, nosotros tenemos que luchar contra eso, contra esta oleada de teología racional, ¿cierto?, de alta crítica, en que nos forma a nosotros un tremendo signo de interrogación en nuestro intelecto, de decir, bueno, ¿qué de este libro, ¿cierto?, es verdad, es inspirado y el resto son imprecisiones, interpolaciones, cosas que se agregaron? Entonces, hoy día estamos en eso, en una lucha contra la siembra de una cizaña que se llama dudar de la seguridad de la Biblia. Y el apóstol Pedro lo dice, es una palabra profética, y no solamente palabra profética que se proyecta, porque profecía es algo que se proyecta hacia adelante, sino que palabra profética segura, a la cual dice, hacemos bien en estar atentos. Y agrega algo más, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. La verdad, mis hermanos, que nosotros estamos en un mundo de oscuridad, no esperemos otra cosa. ¿Ya? El día de mañana no va a mejorar en términos de oscuridad, tinieblas, de este ambiente que hay encrispado en todo el mundo, pues no solamente podríamos decir en nuestra localidad, sino que en general. Las profecías incluyen a todo el mundo, no un país en específico, digamos, en cuanto a la oscuridad, las tinieblas. Pero la palabra de Dios nos da luz, nos da claridad, ¿cierto?, de cómo, primero, discernir el presente y de esperar con ansia, lo decía nuestro hermano, en las promesas venideras. La verdad que los creyentes tenemos un itinerario futuro, pero tremendamente glorioso. Yo creo que nos debiera producir tanto gozo como aquel que tiene un viaje programado a un lugar bonito, no sé, y que llegue luego ese día, ¿no es cierto?, porque va a ser maravilloso. Entonces, de alguna manera imaginémonos eso. El Señor nos tiene prometido un viaje maravilloso, ¿cierto?, a la gloria, para después retornar a la tierra para reinar. El Señor va a reinar por 1000 años, ¿cierto?, en otro ambiente, en otro siglo, ¿cierto?, en otra era, como se dice, ¿eh?, que es la era que estamos estudiando aquí, ¿no es cierto?, en Mateo 24. Así que los invito a abrir su Biblia en Mateo 24, y hago la introducción de siempre. ¿Por qué hemos querido estudiar Mateo 24? No creo que alguien diga, ¿no? ¿Qué hemos querido si usted decidió esto? Podría alguien decir, ¿ah? No, espero que no sea así. Pero Mateo 24 nos permite entender que, primero, hay un pueblo específico que va a pasar por un tiempo de mucho sufrimiento en el futuro, ¿ya? La Escritura dice que viene un periodo de gran tribulación, como lo dice Jeremías, un tiempo de angustia para Jacob. Jacob no somos nosotros, es un pueblo específico, es Israel. Y dice la Escritura con tanta precisión que nunca ha habido un tiempo así. Entonces la gran pregunta que hoy día está asomando nuevamente, bueno, yo la vengo escuchando muchos años, pero hoy día está como asomando esta idea de que la iglesia de Cristo, los creyentes de este tiempo, van a pasar por este tiempo de gran tribulación. Algunos dicen la primera mitad, otros la segunda mitad, o en fin, al final va a pasar completamente la gran tribulación. ¿Y cuáles son los argumentos para decir eso? Precisamente Mateo 24. Es como que la iglesia está aquí desarrollándose en este proceso de revelación de este texto profético maravilloso que es Mateo 24. Y lo que queremos descubrir todos juntos, hermanos, es que aquí se habla de un pueblo específico, de una ciudad específica, ¿cierto?, y un lugar específico, que es Israel, Jerusalén y el santuario. ¿Se acuerda que lo dijimos? Una ciudad específica, un edificio específico, la ciudad y el santuario, y un pueblo específico que es Israel. Eso no lo podemos aplicar a la iglesia, no es aplicable a la iglesia.
Ahora, siempre yo comento esto para que no se nos olvide y vamos siempre familiarizándonos con todo esto. Algunos dicen que todo esto es un lenguaje ya del pasado y que nosotros, la iglesia, ya somos, ¿cierto?, el pueblo definitivo que se ha revelado y que somos la Israel de Dios, la Israel espiritual. Por lo tanto, dicen ellos, todas las bendiciones que están presentadas, pero literalmente en el Antiguo Testamento, una vez las estuvimos leyendo, siempre las recordamos, ¿cierto? Hay multiplicación, sanidad, prosperidad, todo eso, dicen, es transferido a la realidad nuestra. Y por eso predican lo que se conoce como el Evangelio de la prosperidad. De manera que todo creyente debe reclamarle, ¿cierto?, al dueño de la viña, al Rey soberano, prosperidad, sanidad y todo tipo de bendiciones terrenales. Producto de esa teología distorsionada, mal formada, de que nosotros somos Israel. Pero mis hermanos, esta profecía que el Señor Jesucristo nos está hablando en estas noches, ¿cierto?, a través de su palabra, es una profecía que ha de cumplirse de manera literal, no es un asunto espiritual. La ciudad específica no es una ciudad abstracta, es Jerusalén. El pueblo específico es Israel y el edificio específico es el templo. Entonces vamos a dar lectura acá, hermano, en el capítulo 24, versículo 3. Descubriendo a Israel en Mateo 24, así se llama el título de esta serie de estudios. Descubriendo a Israel en Mateo 24. Dice así, Mateo 24, 3. Y estando él, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. No dice poco, muchos serán engañados. Hasta ahí la lectura. Solamente como un repaso para retomar el texto, para no avanzar así porque puede que hoy día mismo haya un hermano que se integró y necesita escuchar esto. Cristo comienza a enseñar a partir de un anuncio que él le hizo a sus discípulos. ¿Se acuerda? Estamos hablando del versículo 1 y 2. Cuando los discípulos le mostraban la gloria del templo, ¿cierto? Porque para el judío era una gloria realmente. El Señor les dijo, ¿veis todo esto? Todo lo que parece maravilloso, y de hecho lo era, todo esto no quedará en nada, será arruinado. No quedará aquí, dice él, piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso se lo dijo en el templo, en los edificios del templo. Y había una cierta distancia entre ese lugar y el monte de los olivos. En el versículo 3, ahora él está sentado en el monte del olivar, también se le conoce. Esta idea de estar sentado es propio de un maestro, un rabí. El maestro se sentaba y los discípulos lo escuchaban. Por eso que dice sentado no tiene alusión con que él estaba cansado y se sentó, sino que está haciendo uso de la palabra porque él era el maestro. Entonces hay una caminata que yo me pongo a pensar. ¿Caminaron con los discípulos? O sea, el Señor caminó con los discípulos. Y tiene que haberles quedado dando vuelta eso que les dijo, ¿no? Quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, la destrucción del templo. Imagínense para los judíos lo que significaba una noticia tan dramática. Los judíos esperaban ¿cómo se dice? La restauración de Israel. En ese tiempo estaban bajo el dominio romano. Entonces esperaban a un Mesías reivindicador. Entonces yo me imagino ahí caminando y pensando los discípulos, hasta que llegaron al monte de los olivos y los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Primera pregunta en una sola pregunta. ¿Qué cosas es la pregunta? ¿Qué cosas son las que le están pidiendo al Señor? ¿Cuándo serán estas cosas? Obviamente, la destrucción del templo. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Primera pregunta. Segunda, ¿qué señal habrá de tu venida? Entendemos que el Señor les enseñaba que Él iba a partir, pero iba a volver. ¿Ya? Hay pasajes que claramente Él dice en que Él sería quitado, que sería sacado de la tierra, pero que volvería a buscar a los suyos. Por eso la pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? Y la tercera pregunta es las señales del fin del mundo, del fin del siglo. ¿Ya? Lo que llamamos tres preguntas en una, ¿cierto? ¿Qué señales habrá de las cosas, cuándo serán las cosas que él anunció, la destrucción del templo, los edificios del templo? ¿Qué señales habrá de la segunda venida de Cristo y del fin del mundo?
Antes de meternos en las descripciones detalladas que vienen a continuación, es muy importante detenerse en cómo él responde, para tener la base de comprensión de lo que será el último tiempo. Él responde de esta manera. Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Detengámonos allí por el momento. ¿Por qué es tan importante esto, hermano? La otra vez estuvimos en el programa radial hablando un poquito de las reglas de interpretación bíblica, ¿cierto? Que básicamente son 4. Cuando usted lea la Biblia, tiene que primero ir con la idea de creer lo que dice. No de espiritualizar ni alegorizar lo que dice, sino que creer lo que dice. Literal, gramatical, considerar la gramática, la puntuación, todo ese tipo de cosas. La interpretación histórica, ¿cierto? Lo que nos permite relacionarnos con la cultura para comprender ciertas frases. Y finalmente una correlación que significa llevar un texto a todo el resto de las escrituras para poder comprender de manera segura lo que estamos interpretando. 4 reglas muy útiles para nuestra comprensión. Sin embargo, es muy importante también tener una perspectiva de qué es la escritura y hacia dónde apunta la escritura. Porque si usted piensa en esas 4 reglas de interpretación, pero su perspectiva no tiene que ver con una proyección profética hacia adelante, usted puede interpretar cualquier cosa también. Por lo tanto, es muy importante la perspectiva que tenemos, por ejemplo, qué es la iglesia, hacia dónde va la iglesia, cuál es el futuro de la iglesia. Y en relación a este mundo también. Y por eso que es importante cada frase. Aquí el Señor les responde, mirad que nadie os engañe. ¿Qué es lo que entendemos inmediatamente? Que esta recta final, en donde se van a cumplir varias cosas, al menos estas 3 que le preguntan los discípulos. Primero, la destrucción del templo, la segunda venida de Cristo y el término de una era, el término de un sistema, de un siglo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la base? Es el engaño. ¿Ya? No cabe ninguna duda. Estamos en una recta de engaño. Y la última vez que vimos este tema, la semana pasada tuvimos Cena del Señor, descubríamos que la palabra engaño tiene una idea de ruido, ¿ya? Un ruido, hay algo espurio que se ha metido. Cuando usted ve un billete falso, no puede descubrirlo si no lo analiza de manera detallada. A mí una vez me llegó un billete falso, ¿ya? No me acuerdo de cuánto era. Y así que se lo cambió una vecina y ahí la engañé. Pues. Ese es el engaño, ¿ves? No. No, yo lo vi el billete y era prácticamente idéntico al verdadero. Pero después uno descubre que hay una textura del papel, ¿cierto? Y algunos seños ahí. Hoy día le han puesto alguna especie de sellos como hologramas que hay ahí, una cosa así. No sé si se llaman así, pero usted los mueve y se ven unas cosas ahí raras. Entonces está más sofisticado. Sin embargo, el comentario aplica porque es muy parecido a la verdad. El engaño no es algo evidente, hermanos. La otra vez lo decíamos. Usted puede tener un vaso de agua con una sola gota de veneno. Y sigue pareciendo agua, pero yo no sé si usted se tomaría ese vaso de agua con una sola gota de cianuro. Imagínense, se contamina. O le dan un pescado, lo he dicho miles de veces, con un solo gusano. ¿Cómo se va a comer un...? No sé, tendríamos que estar muy hambrientos, ¿no es cierto?, para comernos el pescado con un gusano. Lo bota, lo aparta. ¿Qué quiero decir? Que esto no es evidente. El engaño no es evidente, es muy parecido a la verdad. De modo que tenemos que entender que, como dice el Señor más adelante, y lo vamos a ver, muchos vendrán en mi nombre, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Usted se va a preguntar, pero si este hombre o este personaje hablaba de Cristo, citaba las Escrituras. A veces uno dice aleluya muy rápido, ¿ya? En el mundo evangélico, cualquier persona que guiña, siendo un político, siendo alguien de importancia, guiña su ojo al pueblo evangélico, y los evangélicos decimos aleluya, gloria a Dios, porque Dios está usando a este hombre o tal o cual. Tenemos que tener cuidado porque el engaño es muy parecido a la verdad. Por lo tanto, la vez pasada, mejor dicho, leíamos en complemento lo que Pablo le decía a los colosenses ahí en el capítulo 2, versículo 8, la misma expresión de su maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Un gran ejemplo para nosotros, hablar lo que dice. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo.
dígame si no, que estamos en una plataforma, en un escenario lleno de filosofías y de huecas sutilezas. La palabra sutileza, ¿qué le viene a la mente con esa palabra sutileza? Algo que es muy difícil de detectar. No es algo evidente, ¿ya? Sino que es muy parecido a la verdad. Pero esa palabra hueca dice que esa sutileza no tiene contenido, está vacía, ¿ya? De manera que vemos pensamientos de hombres, razonamientos de hombres, filosofías de hombres, que conforman esta idea también de sutilezas muy difíciles de detectar, rayas muy delgadas, pero sin contenido. Ese es el ambiente que vivimos como mundo. Y en todo ámbito, hermano. Nosotros aquí mismo en Chile estamos viendo cómo se levantó la alfombra y aparecieron los chanchitos, las cucarachas y todo el tema, hermano, con cuellos y corbata. Increíble, ¿ah? Pero eso no nos debiera sorprender a los cristianos. ¿Por qué? Porque está profetizado. Cuando venga el Hijo del Hombre, dice el Señor, ¿hallará fe en la tierra? Y eso lo dijo en virtud precisamente de aquel juez injusto que no era capaz de ejercer justicia. Por lo tanto, hay una profecía que se está cumpliendo frente a nuestros ojos. Pero el engaño es la apariencia, lo que uno ve, huecas sutilezas, filosofías de hombre, conforme a los rudimentos del mundo. Pablo le dice a los colosenses, mirad que nadie os engañe. Entonces, ¿por qué digo esto de manera individual y deteniéndome? Porque hoy día hay una gran facción evangélica que dice que viene un gran avivamiento a este planeta, que Dios está haciendo cosas tremendas. Otro dice por ahí que esto de la pandemia permitió que se acumule, es como una especie de pozo, se acumuló el pozo del avivamiento que viene ahora. O sea, si antes era bueno, ahora es requete contra bueno. Imagínense de lo que estamos hablando, lo que estamos escuchando. Ellos no hablan de la venida de Cristo, no hablan de que el mundo va de mal en peor, sino que dicen todo lo contrario. Ellos dicen que esto está mejorando y que ellos van a cambiar el mundo, comillas, para Cristo. Y si no estamos bien asentados en la doctrina, nosotros vamos a sucumbir. Así de claro, así de simple. Por lo tanto, nunca perdamos esta perspectiva. La perspectiva correcta es que Cristo ya nos anunció en esta recta, dirigida a los judíos principalmente, pero nosotros también estamos transitando esta recta. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor nos lleve de aquí en el arrebatamiento de la iglesia. Pero estamos en esta recta cuya atención es precisamente el engaño, ¿sí? Ahora, esta base del engaño en particular, volvamos a Mateo 24, por favor. Esta base del engaño es respecto a la persona del Mesías prometido. Ese es el problema, ese es el conflicto con los judíos en particular. ¿Por qué? Porque para usted, para mí, ¿qué estamos esperando? No que el Mesías venga por primera vez, sino que venga por segunda vez. Obviamente con un hecho extraordinario, ¿cierto? Que es el arrebatamiento de la iglesia. Eso va a ocurrir entre la primera venida y la segunda venida de Cristo. Puede ocurrir en cualquier momento. Pero nosotros en perspectiva sabemos que Cristo va a volver por segunda vez. Pero para los judíos nunca ha venido el Mesías. Ellos no saben del Mesías. Pueden haber escuchado del Mesías. Obviamente judíos se han convertido al Evangelio, como por ejemplo se convirtieron en el día de Pentecostés. Como 3.000, después 5.000, eran judíos y después se sumaron los gentiles, ya entendieron que Jesús, el Mesías, ya vino, murió por su pueblo y va a volver por segunda vez. Pero el conflicto de Mateo 24, específicamente dirigido a los judíos, es la figura del Mesías prometido. La base del engaño es descubrir, ¿cierto?, quién es el Mesías prometido o el Cristo. Porque la palabra Mesías es lo mismo que Cristo, nunca olvidemos eso. En el griego es Cristo y en el hebreo es Mesías, que significa lo mismo, significa ungido. Por lo tanto, el no reconocer al verdadero Mesías o el Cristo da base o da un paso a el engaño de una falsa perspectiva de un pueblo, de una iglesia, de alguien que esté interesado en aprender de las Escrituras. Si nosotros no sabemos reconocer la primera venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo, lo que Él logró la primera venida de Cristo y lo que va a lograr en la segunda venida, ¿cierto?
nosotros vamos a tener una perspectiva correcta. Si no lo logramos detectar, vamos a tener una perspectiva incorrecta. No sé cuántos vieron o cuántos estuvieron presentes, aunque presencial o virtualmente, en la reunión del pasado jueves. Hemos estado hablando del Mesías, del Hijo, ¿cierto? El Hijo que al cual se le dio todas las cosas, heredero de todo, inclusive dice la palabra que todas las cosas las puso bajo sus pies, ¿ya? Las sujetó muy bien bajo sus pies. Pero dice el texto de Hebreo, y también lo ratifica Corintio, ¿cierto?, que aún no todas las cosas son sujetas. ¿Qué significa eso? Que su primera venida tenía un propósito que es parte de su plan completo. Cuando Cristo vino por primera vez, Él vino a morir por su pueblo. Él no vino a establecer un reino, Él no vino a reivindicar a Israel, Él no vino a reinar corporalmente, presencialmente en la tierra, sino que Él vino exclusivamente a morir por su pueblo. De ahí la frase que dice Daniel capítulo 9, verso 26, que se le quitará la vida al Mesías, estaba profetizado, se le quitará la vida al Mesías, y dice la frase, mas no por sí, es decir, como que Él no logró nada con su muerte. Aunque nosotros sabemos por la Escritura que Él venció la muerte, Él triunfó en la cruz. Pero para el mundo, para la historia, Él murió en debilidad, murió, comillas, en fracaso. Ahora, ¿el plan de Dios es truncado o está truncado? ¿Ya no se cumplió? ¿Fracasó? No, Él va a volver por segunda vez para cumplir todo el plan de Dios, y ahí sí, Él va a reinar, va a reivindicar a Israel y va a establecer un reinado justo. ¿Por qué digo esto de preliminar? Porque es muy importante descubrir a este Mesías en sus dos fases, en su primera venida, muriendo por su pueblo, y en su segunda venida, reinando con su pueblo, el rey que vuelve. Ahora Jesús nos advierte acá, el Señor Jesucristo, aquí en Mateo 24, nos dice, ¿no es cierto?, en el versículo 5, porque vendrán, no dice pocos. Lea usted, versículo 5, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. No vamos a incluir a estos fanáticos que han aparecido a través de la historia, inclusive casi contemporáneos, que hemos al menos escuchado por ahí, que se hacen llamar Mesías, encarnaciones del Mesías y etcétera, como este mismo del siglo XX, Jim Jones, ¿se acuerda? Este norteamericano, que su poder persuasivo que tenía llevó a miles de personas, ¿cierto?, a hacer una construcción, era como traer el reino de Dios, el reino de los cielos a la tierra, y compraron unas parcelas ahí en Guyana, ¿cierto?, en frontera con Venezuela por ahí, y montaron su territorio, ¿cierto?, que le llamaron el pueblo de Dios, algo así, ¿no? Y bueno, el fanatismo de este hombre llegó a tal extremo que no me acuerdo en qué fecha, 78, 79 parece que es, ya no recuerdo, muchos se suicidaron, hermano, por la bendita idea de este Mesías falso, y tomaron cianuro. Y dicen los relatos, porque algunos alcanzaban a escapar, que le suministraban también cianuro a los bebés con una jeringa. Y las imágenes son tremendamente conmovedoras. Hasta un senador de la República murió allí, porque él fue y se metió y investigó lo que estaba pasando allí, y al final murió, lo balearon en el aeropuerto antes de arrancar, en Georgetown. Entonces, ¿qué es lo que vemos al respecto? Falsos mesías, falsos cristos han existido siempre y van a seguir existiendo. Todos estos con síndrome de mesiánico, ¿cierto? Por ahí hay una penalización que está ahí en el Código Penal chileno, que le llaman algo así como este hombre tiene síndrome mesiánico, algo así, o delirio mesiánico. Está penalizada esa cuestión, como Antares de la Luz y cuántos otros. Pero no nos vamos a referir en particular a ello, sino que en el sentido estricto de personas que vienen en el nombre de Jesucristo hablando de manera clara, específica, muy parecido a la verdad, y que si no estamos bien asentados en la doctrina podríamos nosotros también ser engañados. Mire, acompáñenme por favor al Evangelio de Juan capítulo 5, por favor. Jesús nos advierte a quienes no reconocieron al Mesías en su primera venida. No sé si usted se acuerda de ese pasaje que dice,
A lo suyo vino, ¿y qué más dice? Y los suyos no le recibieron. La pregunta es, primero, ¿a qué se refiere con lo suyo? Ahí mismo el texto lo está diciendo. Todo lo que nosotros vemos, su creación, es de Él. Él vino a lo suyo, no vino a nada ajeno. Pero dice en sentido plural, dice, y los suyos no le recibieron. Es Israel, es el pueblo amado. Con justa razón el Señor, cuando miraba a Jerusalén, lloraba y decía: Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas y das muerte a los profetas que te son enviados. ¿Cuántas veces, dice el Señor, los quise juntar, cierto? Como la gallina junta sus polluelos. ¿Y qué más dice? Y no quisieron. Resistían la verdad. Entonces, el Señor dice acá en Juan capítulo número 5, si está en la lectura, precisamente el versículo 43. Le está diciendo a los judíos, le está diciendo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Note, si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Quién es este personaje que aparece en este versículo? Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Bueno, nosotros vemos en las profecías de Daniel, no vamos a ir allá, pero sí recordar un poquito la tremenda profecía de las 70 semanas de Daniel. Me refiero, a ver si su memoria es fresca, o está fresquita, Daniel 9, verso 24 al 27. Y usted muchas veces se ha encontrado con personas que, siendo evangélicas, siendo creyentes, usted le habla de estas cosas, le habla de la profecía, le habla de las escrituras y no pueden entender. Porque claro, la palabra evangélico ha pasado a ser una de las palabras de tantas religiones que existen. ¿Ya? A mí me costó convencerme de eso, porque yo cuando el Señor me llamó a los caminos, yo pensé que evangélicos, los verdaderos. Y el resto todo falso. Pero después con el tiempo uno se va dando cuenta, conforme a la palabra de Dios, que la palabra evangélico no garantiza que una persona esté en la verdad. El que está en la verdad es el que entiende las escrituras. El que va comprendiendo por qué el Señor le abrió el oído, le abrió el entendimiento. Entonces aquí hay una declaración muy clara y radical. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Así de claro, así de simple. Suena simple, pero es complejo todo esto. Ahora, en esta misma tónica, el apóstol Pablo también ratifica esta enseñanza de Cristo. Nos vamos a 2 Corintios, por favor. 2 Corintios capítulo 11. Mientras lo buscan ahí, me acordaba de Cristo cuando decía: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo las conozco y les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cuando usted va al campo y ve un rebaño, usted, por más tierno que se acerque a ese rebaño, si usted no es el pastor, las ovejas no lo van a oír. Se van a replegar y se van a ir. Pero qué lindo es verlo en la práctica misma, ¿cierto? Cuando viene el pastor de lejos, las ovejas saben que es su pastor y casi se ponen saltando y felices porque viene su pastor. De la misma manera, hermanos, nosotros no escuchamos voces ajenas y no nos atribuimos ser más piadosos. Es que conocemos la voz del pastor y la voz del pastor está aquí y solamente aquí en la Biblia. Por lo tanto, todas las voces espurias, contaminadas con ruidos de engaño, como estuvimos hablando, nosotros no las oímos. Las ovejas de Dios no oyen las voces falsas que presumen hablar en nombre de Cristo. Pero por eso es muy importante estar siempre en sintonía con la Escritura, para poder tener discernimiento. Mire lo que dice Pablo a los Corintios. En la segunda epístola, ¿cierto? ¿Estamos allí? Yo todavía no, ahora voy a llegar. 2 Corintios capítulo 11, dice así. 2 Corintios 11:3. Note el temor de Pablo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó, ahí está nuevamente la palabra, algo muy parecido a la verdad, engañó a Eva, le está hablando a la iglesia, vuestros sentidos sean de alguna
manera extraviados de la sincera fidelidad ¿a quién? A Cristo, al ungido, al Mesías, al verdadero. Versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Mire lo que dice más adelante, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, conclusión, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, es decir, con los inconversos. Bueno, el pasaje es bastante claro, ¿cierto? Pero igual comentémoslo un poquito, versículo 3. Había un temor en Pablo. El corazón de un pastor es cuidar el rebaño, es advertir al rebaño, no puede ser un corazón indolente. No, ¿qué te vas a preocupar de las cosas que andan merodeando el rebaño? Eso no importa. Ese no es pastor. Ese puede ser un conferencista, o alguien que lucra con el evangelio, pero un pastor tiene amor por el rebaño y amor por la buena enseñanza en medio del rebaño, para que las ovejas disciernan, ¿cierto?, la voz del falso pastor. Porque el pastor falso no entra por la puerta, es salteador, ¿ya? Salta los muros, salta las rejas y se mete al rebaño. Entonces hay un temor de Pablo, un temor legítimo, un temor de sensibilidad pastoral. Dice, me temo o temo que como la serpiente con su astucia, ahí aprendemos que Satanás es astuto. Satanás no es tonto, ¿eh? No lo subestimemos a él, que el Señor lo reprenda. Nosotros no tenemos poder contra Satanás, pero confiamos en las manos poderosas de nuestro Señor que nos guarda, porque estamos bajo su sombra. Nadie se mete con uno de sus hijos, ¿eh? Así que Satanás, por más odio que nos tenga, estamos en su mano. Y él no puede hacer nada a menos que el Señor permita que nos zarandee como a trigo, como ocurrió ¿no es cierto?, con Pedro. Pero descansamos en la confianza y en la fidelidad de nuestro Dios que reprende a Satanás. Ahora, Satanás es astuto, ¿ya? Es sagaz, sabe cómo hacerlo. Él conoce muy bien tus debilidades y las mías, las debilidades de una iglesia. Y ahí debemos nosotros estar siempre supervisando, observando, y parte de la base de que, ¿cierto?, amamos la iglesia local, por lo tanto tenemos que guardarnos y estar con los ojos bien abiertos para que Satanás no haga estrago en medio nuestro. Entonces el temor de Pablo es que como la serpiente era astuta, engañó a Eva en el jardín del Edén, dice vuestros sentidos. Aquí yo quiero detenerme. ¿Cómo Satanás puede cautivar nuestros sentidos? Dice acá que esos sentidos sean de alguna manera extraviados, es decir, llevados por una vía ajena al camino y perspectiva correcta. Cuando habla de extraviarnos, es una palabra, ¿no es cierto?, compuesta. Extra es un camino extra, que no es el camino de la perspectiva correcta. Llevarnos por un camino que se parece a la verdad, pero que no lo es. No sé cuántos han leído o han visto alguna vez la representación de esta obra magna de un predicador que se conoció como Juan Bunyan, El progreso del peregrino. Él lo lleva a la literatura. Un libro bien recomendable porque habla precisamente de lo que significa el transitar de un peregrino y las vías alternativas. Cuando los tentáculos del mundo nos pueden atraer y extraviarnos de nuestra senda. Satanás es experto en eso, ofreciéndonos felicidad, prosperidad, placeres, plenitud en este mundo y alternativas. Es como cuando usted va en una vía tranquilito y aparecen varias vías. Por esta vía te demoras menos y uno quiere desviarse y después se mete en un camino que después no puede salir. Eso es lo que hace Satanás. Esa es la esencia del temor de Pablo, que con la astucia podría cautivar nuestros sentidos. Esta palabra sentido tiene que ver con eso, con esa mente natural que está muchas veces expuesta al pecado, ¿ya? Las sensaciones, la sensualidad. Cuando hablamos de sensualidad, no lo interprete exclusivamente como un asunto de erotismo o de sexualidad.
No, sensualidad tiene que ver con los sentidos. Hoy día, ¿qué pasó en la cristiandad? En la cristiandad hay un trabajo para cautivar, ¿cierto?, los sentidos de las personas. El oído, la vista, ¿cierto?, incluso el aroma, la comodidad que se vive en esos lugares es parte de un ámbito o un ambiente, mejor dicho, de atracción a los sentidos. Lo que tiene que prevalecer en una iglesia no es la atracción a los sentidos, sino que el alimento a nuestro espíritu. Y eso lo hace exclusivamente, no lo hace la música, ni las luces, ni nada, lo hace exclusivamente la palabra de Dios. Por lo tanto, Satanás es muy astuto en eso. Ahora, lo que dice en el versículo 4 es muy interesante respecto a lo que estamos estudiando. Si alguno viene predicando a otro Jesús, y dice la Escritura, como aquel que hemos predicado, después habla del Espíritu o del Evangelio, bien lo recibís o bien lo toleráis. Por ejemplo, ¿qué pasa si alguien nos viene diciendo, hermano, entra aquí a este local y nos dice, ¿saben? Jesús no es Dios. ¿Cuál sería su reacción? ¿Cuál sería mi reacción? Yo creo que reaccionaríamos de manera inmediatamente no violenta, pero con claridad doctrinal. Usted, señor, está equivocado. Nosotros creemos que Jesús es Dios, ¿sí? Pero ¿qué pasa si dice que es Dios, pero viene presentando otras aristas y un programa de Cristo muy distinto al que enseña la Biblia? Por ejemplo, que su muerte vicaria en la cruz no es todo suficiente para salvarnos. Que tiene que haber obras que tú debes hacer para complementar, imagínense lo que estamos diciendo, para complementar lo que Cristo hizo en la cruz. En otras palabras, te están diciendo, Cristo puso su parte en la cruz, pero tú tienes que complementar, aunque sea un 1%. Es decir, le pueden decir, Cristo hizo un 99%, pero el 1% es tuyo. Ese Jesús es otro Jesús, no es el Jesús de las Escrituras. Alguien podrá decir que Jesús es todo suficiente Salvador, pero hay que agregar, no sé, guardar algún día de reposo, guardar las fiestas judías, privarse de algunas cosas según el ritual de la ley y cosas por el estilo. Inmediatamente, ese es otro Jesús. Y eso hoy día lo vemos. Por eso que Jesús es uno solo. Y ese Jesús lo descubrimos exclusivamente, hermano, exclusivamente en la Escritura. Entonces no solamente lo advierte el Señor Jesucristo, también lo advierte el apóstol Pablo, y voy a terminar para que nos vamos reflexionando, lo retomamos la próxima semana. En 2 los Tesalonicenses, que va a ser la parte cúlmine de este engaño, si esto es así. 2 los Tesalonicenses, por favor, capítulo 2. Segunda epístola de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo número 2. Vamos a dar lectura del versículo 13 en adelante. Nuevamente la misma palabra. La dice Cristo, la dicen los apóstoles. Segunda a los Tesalonicenses 2:3. Nadie ¿qué dice? Os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esta palabra apostasía significa apartarse de la verdad, lo vamos a resumir en esa frase, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ya lo vamos a comentar la próxima semana. Note, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Verso 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, pronombre personal, creemos que es el Espíritu de Dios, a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, su segunda venida en gloria, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, ¿qué dice? Mentirosos. Este es el suplantador que un día, lo vamos a decir en términos muy simples, pero vamos a dejar pendiente para la próxima reunión,
va a venir con cariz cristiano, tanto así que la gente va a decir, este es Cristo encarnado. Le van a creer, pero un día se va a sacar la máscara y va a mostrar su verdadera identidad. Nosotros obviamente ya no vamos a estar acá, estaremos con el Señor para siempre. Pero esto es lo que va a ocurrir en ese concepto que Cristo dice, mirad que nadie os engañe.